Voy a continuar donde me quedé y si alguien no escuchó su nombre, ya ahorita me los van diciendo, ¿sale? González López María. No está. Gutiérrez Mo. Presente. Ok. Guzmán Méndez, Erandi. Ah, Erandi. Muy bien. Hernández Madrigal, Catherine. No está. Es ella, ¿verdad? Catherine Nayeli. Justo a tiempo. Izquierdo, fiscal Alondra. No está. Jacobo Pinzón Oscar. No está. Jiménez Olán Joel. Oscar sí está conectado. ¿Mandé? Oscar sí está conectado. Ah, Oscar Israel Jacobo Pinzón. Sí, así Dice, es. presente, me duele la garganta. Ya lo vi. Gracias. Profesor, buenos días. Igual pasó mi nombre. Sí, señor. Todavía, ahorita es que ya había pasado yo. Ahorita que termine, ya les pido que me digan sus nombres los que no lo escucharon, ¿sale? Okay. Va que va. Bien. Jiménez Olán. Presente, Lee. Roxana, ya vi que sí está. Martínez Pérez María. Presente, buenos días. Buenos días. Mauricio Ortega Sauri, sí está. Presente, Lick. Mesa González Eleine. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Morena Gavino Nanti. Está. Muñoz Alarcón Joseph. Olcín May Milis. Pascual Baeza Manuela. ¿Cómo prefieres que te digan? ¿Rosy? Ok. Ot Ramírez Daniela. Reinhard Schell. Rivero López Lisset. Presente. Salgado López Evelyn. ¿No está? No me han puesto nada en el chat. No. Silva Pech Reina. Presente. Un Velasco Noemí. No está. Vargas Jiménez Cristian. Cristian Vargas no está. Siempre está. ¿Qué le pasó? Ah, ya. Vázquez Rosado. Presente, Lee. Excelente. Ahora sí, ¿quiénes no escucharon su nombre? Yo, Lick. Ángel Fernando Castillo Canales. Castillo Canales. ¿Y ustedes Canché U? No. No, ya lo corregí. Es que Canché U está aquí con nosotros, en este plano astral. ¿Quién más? Yo profe. Apellido. Cuevas Canché, Tanajacibe. Dana Jacibe. ¿Quién más? Sí, yo, profe, soy Puc, José Rodolfo. José Rodolfo. Bien. ¿Quién más? Chuck Aguilar, Eduardo Abraham, profe. Buen día. No escucho bien. Chuck Aguilar, Eduardo Abraham. Aguilar.
Chuck Aguilar Eduardo Abraham. Bien. ¿Otro? Bien, ya estamos. Muy bien, jóvenes, voy a cerrar mi lista en este preciso instante. Ahora sí, vamos a recapitular. Pusieron un puntito y una señalización en donde nos quedamos la clase pasada, ¿verdad? Para que no retrocedamos como 6 artículos. ¿De qué trata el artículo 743? Léalo, por favor. Correcto. ¿Qué más dice? Sí, alguien más, el que sigue. Bueno, para empezar, ¿sí? Primero que nada, vamos a hacer un repaso de lo que llevamos el día de hoy. Pongan atención, muchachos en línea. Estamos ahorita ya en el artículo 743, en el procedimiento, ya estamos todavía en pañales en realidad, ¿correcto? ¿Por qué? Porque apenas acaba de empezar y se van a empezar a hacer las notificaciones y vamos a puntualizar cómo es que este se desarrolla. Es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, para poder profundizar en la parte de las notificaciones, y que de hecho creo que ya vimos todas las acepciones del 743 completo, ¿o no? Solo el principio. Ok. Quedamos en la fracción 3. Ya estamos en la fracción 3. No apuntó. Nos quedamos en que si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente a una hora determinada. Eso ya lo vimos. ¿Se acuerdan? Bien, bueno, vamos a terminar notificaciones y luego voy a dedicarme a revolverles la cabeza con en dónde estamos parados en cuanto al proceso. Número 4. A ver, ¿ustedes, chicos, están viendo lo mismo que estamos viendo nosotros? Sí, están viendo lo mismo, ya vi. Sí. Número 3 dice, si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que le espere al día siguiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted qué cree que quiere decir? Que si no está la persona ahí presente, se dejará un Exactamente. Lisa y llanamente eso es lo que quiere decir. No hay mayor interpretación en eso. Pero quiero que les quede claro por qué. Para que sepan qué va a pasar. ¿Sí? Cuando a ustedes les llegue una notificación al lugar de trabajo y por alguna razón no haya quien lo reciba, no se preocupen. ¿Sí? Porque tengan por seguro que cuando lleguen a su oficina o a su domicilio o a su bodega o a la bodega del cliente, va a encontrar ahí un aviso pegado. Le va a decir, por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje o de los centros de conciliación laboral, venimos y nos apersonamos para notificarle de un asunto que es de su total interés. Por lo tanto, el día de mañana, en punto de X hora, nos vamos a apersonar nuevamente, por lo que se le invita a que se encuentre en el domicilio para poder poder apersonarse a la notificación. ¿Sale? Bien. ¿Por qué también es importante que sepan esto? Porque cuando su cliente lo encuentre, les va a llamar hecho un manojo de nervios y les va a decir, Lick, me llegó este documento, ¿qué pasó? ¿Qué voy a hacer? Entonces ustedes le van a decir muy tranquilamente, cálmese, todo está bien, mañana va a regresar el actuario, si le parece bien, mañana me apersono en el lugar y recibo la notificación, usted no se preocupe. O en caso de que yo no pueda estar, porque tengo una audiencia o porque no se me da la gana ir, también es válido. Nada más le dices, usted no se preocupe, recíbala
y me la manda. Yo me encargo de lo demás. Se acabó. Así de simple. ¿Sale? ¿Les parece bien, chicos? En línea. Ahora bien, cuarto, si no obstante el citatorio no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local, y si estuvieran estos cerrados, se fijará una copia de resolución en la puerta. Es lo que les decía. Si llega el actuario y se encuentra la señora que barre allá afuera, le dice, oiga, ¿este es el domicilio tal? Sí. ¿Y aquí es la empresa tal? Me dijeron que le dijera que no, pero sí. Ok. Entonces, le voy a dejar esta notificación. Si la persona de plano se rehúsa a aceptarla, le voy a decir, no se preocupe. Fíjense. Y esto es técnica, siempre lo hace. No se preocupe. No ponga su nombre, no ponga su firma. Nada más táchele. Y entréguela. Bueno, la agarran y sí. Patrón, le llevo esto. Ya su cliente ahora sí les va a hablar. Repitamos el paso anterior. Su cliente les va a hablar hecho un manojo de nervios y les va a decir, oiga, fíjese que me llegó esto. Y ya entonces ustedes se van a enterarse de la notificación, del auto admisorio y de la demanda en sí. Consejo, así pónganle ahí, asterisquito. Cuando les manden la demanda, tiene que incluir todos y cada uno de sus anexos. Señorita Milis, por favor, para que no me pierda de vista y no tenga que hacer así, si quiere, pásese a la silla de atrás. Que no se distraigan en buscar cómo ver qué estoy haciendo. Gracias. ¿Aquí me quedé? Cuando mande la demanda, debe mandar los anexos. Exacto. El punto, ya me acordé. El asterisquito. Tienen que entregarles todos y cada uno de los anexos que les entregue el actuario. Si les mandan escaneado, eso es lo que se hace ahorita. Si les mandan escaneado la demanda incompleta, los van a meter en un problema ustedes. No van a poder contestar. Necesitan todas y cada una de las hojas de la demanda. ¿Sí? Y al ser muy enfáticos en eso con los clientes, con sus clientes, o con ustedes mismos, o sus asistentes, o sus practicantes, o ustedes cuando sean practicantes, no pierdan las hojas, por favor, por lo que más quieran. ¿Sale? Es muy importante. De lo contrario, van a poner a batallar a sus compañeros o a ustedes mismos. ¿Sí? Porque van a tener que ir a la junta, ir con el oficialía de parte, señalar que tienen capacidad jurídica para saber de tener conocimiento del caso, que tienen interés jurídico, al pedir copias, darle una copia al del expediente, o una torta, ¿sí? Evítense eso. ¿Sí? Entonces no pierdan nada de las actuaciones, ni una hoja. ¿Correcto, chicos en línea? Bueno, si en la casa o local designado para hacer la notificación se negara al interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificación, esta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución. Esto en previsión de que la persona o las personas que estén ahí se nieguen a recibir la notificación. ¿Qué pasa? Muchas veces aplican la de, perdón, por alguna razón creen que es bueno hacer eso, pero hay gente que dice, si llega el actuario, no me conoces. ¿Cómo que no te conozco? No, tú no recibes nada, tú no haces nada, tú nada de nada. Cualquier cosa, yo solo trabajo aquí, no estoy autorizado para recibir nada. No importa que hagas eso, te lo van a dejar. Por eso, nuestra recomendación generalmente es, hombre, si sabes que te van a demandar, recíbela. Encarga a tu gente que esté pendiente para que la reciba. Porque de lo contrario, lo que puedes hacer es, adelante,
Lo que puedes hacer es abrir una puerta que después no vas a querer cerrar y ya va a ser demasiado tarde. Puede pasar que te la dejen por ahí y no la veas. Y después, cuando te des cuenta, ya estés en rebeldía. O que se la den a alguien a que no le diste instrucciones específicas y se la lleve a su casa y se le olvide. ¿Qué ha pasado? Y el actuario lo da por notificado. ¿Sí? Y entonces resulta que tienes que estar investigando en el expediente quién fue quien la recibió. Y sí, consta en autos. La señora Chonita Martínez. ¿Quién es Chonita Martínez? La señora de la limpieza. Sí la recibió, pero no te la dio. ¿Por qué? Porque ella no conoce, no sabe. Es un documento X, lo dejó por ahí y se perdió. ¿Sale? Entonces es muy importante que si saben que pueden ser objeto de una demanda laboral o que sus clientes pueden ser objeto de una demanda laboral, les digan por escrito, estén pendientes de las notificaciones. Por favor. ¿Sale? Bien, es ahí donde las cosas empiezan a poner serias, porque de lo contrario, si no estamos pendientes, nos pueden voltear la tortilla. Y después tengamos que hacer cosas extras que pudimos haber evitado desde el principio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, señorita Milis? Bien. Cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local, y si estuviera en estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de la entrada. Copia de la resolución. Bien. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negara el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificación, esta se hará por instructivo, que se fijará con es lo mismo. Si te niegas a aceptarla, te dicen, ¿este es el domicilio? Sí. ¿Esta es la empresa? Sí. ¿Me la vas a recibir? No. No importa. Te la pego. Ahí está. Adiós. Vamos. Ellos van a hacer un acta circunstanciada donde las personas que estaban en el lugar se negaron a aceptar la notificación y es por ello que el actuario procedió a pegarle en la puerta. Porque el actuario, acuérdense que tiene la obligación de constatar que ese es el lugar. Si el actuario está seguro de que ese es el lugar, ese es el domicilio, tiene que dejarlo. Quieras o no quieras. ¿Sí? Bien. Digamos que en esta parte de las notificaciones ya estamos hablando como de el poder de imponer de la autoridad. Porque todavía cuando decían, bueno, si no estás, te cito, decías, bueno, la autoridad se está viendo más flexible. Pero ya cuando estamos en plan de que de plano te pones necio como patrón y no quieres recibir la citación y la notificación, te obligo a que la recibas. De una u otra manera te vas a hacer informar. ¿Mm? Bien. En el caso del artículo 712 de esta ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. Esta es una forma de hacer hincapié en esa facultad que tienen los actuarios y ese beneficio que tienen los trabajadores. Recuerden que la Ley Federal de Trabajo, jóvenes, es una ley que no es equitativa al 100%. Se encarga de beneficiar a los trabajadores. Sepan eso. No se les olvide. ¿Por qué? Porque existen muchos patrones que a producto de gallina quieren que todo les beneficie. ¿Sí? Y entonces les van a exigir a ustedes que hagan maravillas o malabares para hacer cosas que no se puede porque la ley no es así. Entonces tienen que tenerlo muy claro a la hora de exponer las situaciones. Sucede mucho con patrones que despiden injustificadamente a un trabajador que se encarga de administración, por decir. Yo tengo una empresa y tengo a una chica que es encargada de administrar. Ella ve caja, cuentas por pagar y cosas así, ¿no?
Yo la contraté porque resulta que era amiga de una amiga conocida, entonces le tengo confianza porque ella me la recomendó, entonces la puse en el puesto. Yo como patrón jamás hice un proceso de reclutamiento, ¿no? Yo a la persona que necesitaba, esa es la que contraté, la senté, la puse ahí, le di toda la confianza del mundo, de controlar dineros y demás. El problema es que 11 años después de que ya esté trabajando conmigo, por alguna razón una mosca me picó y me dieron ganas de ponerme a revisar qué era lo que hacía. Y entonces me di cuenta de que no solamente administraba mis cuentas, sino que llevaba una cuenta paralela en la que se transaba mi lana. ¿Sí? Y entonces la despido. ¡Pum! ¿Sí? Y le digo a mi abogado, abogado, no quiero hacer ningún convenio con esta persona. Es que me robó. Estaba yo haciendo cuentas y me robó durante los últimos 11 años unos 1.400.000 pesos. Ajá. ¿Y cuándo se enteró usted de eso? Mira, yo ya había notado que había unas cosas raras, pero la verdad es que nunca la quise increpar. ¿Hace cuánto? Hace como 5 o 6 años. ¿Y por qué no la increpó? Ah, porque no creí que fuera tanto. Ah, ok. Bueno, ¿y qué quiere hacer? Ya la despedí. No, ni siquiera quiero hacer. Ya la despedí, ya le dije que se vaya. Y le dije que me firme todos los documentos y que además la voy a denunciar. Que si no me firmaba, con amenazas, que si no me firmaba, la iba a denunciar a la policía. ¿Y le firmó? No. ¿Y qué cree que va a pasar? No, pues ahorita yo, ¿sabe qué quiero que haga? Que la denuncie. En este momento que la denuncie. No. ¿Por qué creen que no debería denunciarla? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se les viene a la cabeza? El tiempo no es. Porque primero ella lo va a demandar. Y si ustedes la denuncian por robo, lo respiro porque es feo cuando lo digo, la Junta de Conciliación lo va a tomar como mala fe. Como que quieren ustedes coaccionar a la parte actora. Como una manera de justificar un despido injustificado. Lo cual no es. ¿Por qué? Porque en ningún momento levantaste ningún tipo de constancia de que esta persona te robaba, simplemente la despediste. Te dejaste llevar por tus emociones y tomaste una mala decisión. La corriste, la amenazaste y se fue y te demandó. Y cuando ven la demanda, es que lo que está diciendo es mentira. ¿Para qué la corres? ¿Por qué no me hablaste primero? ¿Sí? Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta de cómo la Ley Federal de Trabajo es súper proteccionista en ese sentido. Por eso tenemos que ser muy cautos con lo que los clientes nos piden. No siempre decirles sí. No, espérate. También es deber de nosotros hacerlos entrar en razón. ¿Sí? Entonces, si yo te digo, hay una probabilidad de que esta persona te demande porque la despediste, recíbela. No te dejes llevar por tus vísceras y tu coraje y digas, no, es que no la voy a recibir y voy a hacer que el proceso se dilate, porque seguramente le van a faltar dinero para pagarle a sus abogados. Ella no le está pagando al abogado ahorita. Si tú te niegas a recibir la notificación, si tú haces caso omiso de las notificaciones porque te crees abogado, porque crees que tienes todo bajo control, te vas a terminar perjudicando a ti mismo. Y te lo tengo que decir porque soy tu abogado. Hazme caso. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando sus clientes les dicen, es que no voy a recibir nada, ¿qué van a hacer? ¿Qué? Que la reciban. Exactamente. Recíbala. Como venga, recíbela. Si es el domicilio, si conoces al trabajador, recíbela. ¿Para qué te haces? Subsánalo tú, o sea, nosotros. Vamos a acreditar la relación laboral, vamos a poner que sí estaba dado de alta en nuestro registro patronal. Ya hablamos de eso, ¿se acuerdan? Como medios de prueba. Usted dijo que sí. Muy bien. Ya hablamos de eso, ¿no? Un medio de prueba para acreditar un interés jurídico.
Exacto. Lo vamos a hacer, lo vamos a acreditar. Si tenemos cómo acreditar y podernos defender a tiempo, ¿para qué vas a dilatar el proceso? ¿A cuenta de qué? Afortunadamente ahorita ya no se computan salarios caídos, a más después de un año. Pero antes sí, y tardaban los años 5 años, 6, los juicios 5 años, 6 años. Incautaban hoteles completos, ¿no? Bueno, no se trata de entorpecer el procedimiento, es que fluya para que podamos defendernos correctamente. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes en línea? No, Lick. ¿No? ¿Todos claros? Bien. Fíjense, este artículo es bien interesante. Artículo 744. Bueno, primero nada más para cerrar el artículo 743. Lo que mencioné hace un rato. El actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. Cuando se presente y tenga que pegar la notificación en la puerta porque su cliente se puso necio, va a hacerlo constar en autos, como se los dije. ¿Sí? Ese es el fundamento jurídico de esa acción. Y todo va a constar en autos. ¿Sí? Bien. ¿Por qué les digo que va a constar en autos? Porque seguramente en algún momento ustedes van a tener ganas de anular una notificación. Puede que tengan razón para anularla, pero sepan que su punto de referencia son los autos. ¿Qué vienen los autos? ¿Qué dicen que pasó? Es que yo se lo entregué a una fulanita, pero si tú no conoces a ninguna fulanita y esa persona que se supone que firmó no vive ahí, no trabaja ahí, nunca estuvo ahí, lo puedes desconocer lisa y llanamente. No sé quién la recibió, yo no tengo el documento. ¿Va? Muchas veces, como técnica, lo que hacen es, en lugar de, para ahorrarse, anular una notificación que te va a alargar el procedimiento, vas con el de las copias, vas al expediente y le dices, oye, préstame el expediente, a ver qué dicen los autos. Si hay algo relevante que te pueda convenir y que no necesitas atrasar el procedimiento, pues, ok, te das por notificado y listo, no pasa nada. ¿Sale? Si te conviene más recibirlo y continuarlo, pues nada más lo recibes, te notificas y ya está. ¿Sale? O sacas una copia porque en autos aparece que estás notificado. ¿Cuándo hacen eso? Cuando estás fuera de término constitucional, ahí sí conviene, porque puedes hacer que se vuelva a iniciar la audiencia. La audiencia que se iba a notificar en ese auto, si te la hicieron fuera del término constitucional, entonces hacen que se posponga la audiencia, se suspende y se pone otra fecha, que te va a dar otros 2 o 3 meses para hacer una contestación, en cuando todavía no has contestado, ¿no? Pues ahí es cuestión de ver qué es lo que te conviene. Entonces, las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello el mismo día en que se dicte la resolución, si concurre al local de la Junta o en el domicilio que hubiese designado, y si no se hallare presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el actuario. Si la casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada en el lugar de trabajo. Se presume que todas las partes van a acudir a la audiencia. Por supuesto que si no te notificaron a tiempo y no te presentas, o simplemente si no te notificaron y tampoco te presentas, no te pueden hacer una notificación personal, ¿no? Esto es presumiendo que todas las partes se presenten en el momento y fechas acordados. Pasa mucho cuando estamos ya en etapa de pruebas. Hay ocasiones en las que el demandado tiene que absolver exposiciones y no se presenta. Ahí está confeso ficto, es decir, tenía que decir algo que se contrapusiera a lo que estaba declarando la parte demandada, pero al no presentarse, esta persona, bueno,
la autoridad lo toma como que todo lo que dijo esta parte, la parte demandada que lo mandó a llamar, es cierto. Entonces, está confeso ficto. Todavía no lo anoten, solamente es un ejemplo, porque lo vamos a ver más adelante y no los quiero confundir. Entonces, por obvio, este que está confesamente ficto, no se presentó a la audiencia, por ende no puede recibir la notificación. Entonces, al que se le va a entregar es al que sí se presentó, que es al demandado, al que le interesaba y que sabía de la audiencia, y entonces al otro se le va a notificar de manera personal en su domicilio. ¿Vale? Al menos, que eso también pasa, que el demandado le pase una copia a la otra parte, porque le conviene que lo sepa. Eso también puede pasar, es válido. Entre abogados se hace. ¿Sabes qué? Porque da la casualidad que el abogado contrario es conocido tuyo. Porque en las juntas y en los juzgados todos nos conocemos. Entonces, le dices, oye, Lick, ¿qué pasó? ¿No te presentaste? Sí, lo que pasa es que ya sabes de estrategia. Ah, bueno, mira, acá está la copia, preséntate a la otra, por favor. Allá nos vemos. Ahora, no pasa nada. Tampoco porque sean nuestros contrarios, son nuestros enemigos. Es trabajo. ¿Sale? Hay otros que sí son muy perros, ¿no? Y sí se lo toman muy personal. Se apasionan. Pero bueno, esa es otra cosa. ¿Sí se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. El actuario asentará razón en autos, otra vez. Todo lo que pase, si se presentó o si no se presentó, siempre va a estar en autos. ¿Vale? Que si lo tuve que notificar personalmente porque la parte demandada no se presentó o la parte actual no se presentó, ahí va a estar en autos. En pleno, el pleno de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje podrá acordar la publicación de un boletín que contenga la lista de las notificaciones que no sean personales. Esto es decir, estrados. Esto está en las juntas de conciliación, en todas. Si les toca en algún momento ser becarios, les van a mandar a revisar estrados, a checar estrados. Es una lata horrible, horrible. Son unos libros de este tamaño, donde vienen las resoluciones y los expedientes que tienen resolución enlistados por número de expediente, donde dice el demandado y el actor. Les tienen que revisar. ¿Y cuál es el asunto que tiene pendiente? Entonces les dicen, oye, vete a checar estrados. ¿Qué significa? Vete a revisar si alguno de nuestros clientes tiene algún asunto en estrados que no nos haya sido notificado. Entonces vas y revisas. A mí me pasaba mucho, no fui yo personalmente, fueron otros del despacho. En Tabasco, o en Villahermosa específicamente, o en San Luis Potosí. Teníamos un cliente que era muy grande que manejaba Starbucks, Domino's, Alsea se llama. Antes tenía otro nombre. Bueno, en ese entonces Madapal. Entonces, tenía una cantidad de trabajadores enorme, o sea, miles de trabajadores, porque ustedes sabrán que Domino's Pizza, Starbucks y ellos tienen una gran cantidad de trabajadores, y más si son muchos. Se cuenta que en cada ciudad hay por lo menos 5 Domino's Pizza. Bueno, total que, también, así como tienen muchos trabajadores, también tienen mucha rotación, y muchos despidos injustificados, esa es la realidad. Otros son justificados, pero no están bien fundamentados. Entonces, pues, tienen una cantidad de demandas impresionante, proporcional al número de empleados que tienen, ¿no? Perdón. Entonces, me avisaban, Rick, ¿sabes qué? Tenemos estas demandas. Las revisé en estrados. O sea, demandas que no estaban notificadas, que nunca llegaron, quién sabe cómo, nunca notificaban el lugar y lo hacían por estrados. Y a ver qué es. No, pues aquí estos ya están en rebeldía. O sea, se llevó la primera audiencia y ponen como que te notificaron, pero que no te presentaste. Yo, ay, güey, a ver, ¿quién es? A ver, vamos a revisar. Revisar el expediente. ¿Qué tiene? Sí, sí lo corrí. ¿Se le debe esto? Sí, se le debe esto. ¿Qué teníamos? Todos estos documentos. Tenemos recibos, sí. Tenemos contratos, sí. Tenemos todo. Vamos a comparecer. ¿Cuándo es la audiencia? En una semana. En una semana. Sí, en una semana. Córrele a buscar cartas poder, a mandar escrituras desde aquí, porque es en San Luis Potosí. A mandar escrituras desde aquí. No, hombre, un show. Porque nos enteramos por estrados. Para comparecer ya a ofrecimiento y admisión de pruebas.
O sea, ya entrar directo al juicio. Ni siquiera hubo conciliación, nada. La mayoría de esos casos eran con abogados que se dedicaban a eso. Es más, tenían como objetivo predilecto esa empresa, porque sabían que se les pasaban las notificaciones o que se las escondían. Así de que llego, tú vendes en Domino's Pizza, llego, yo soy el actuario, oye, toma, órale. Y tú agarrabas y la tirabas a la basura. Las perdían, a propósito. Y en autos constaba que yo estaba notificado, o sea, que mi cliente estaba notificado. Y los mismos trabajadores las tiraban a la basura. Entonces, y todo eso consta en autos. ¿Sí? Bien. Bueno, pues todo eso se pueden enterar ustedes por estrados. Así que si los mandan a revisar estrados, no se enojen. Es normal. Es un fastidio, sí, pero es útil a su labor. Muy útil. ¿Sí? Así que respeten si en algún momento tienen su propio despacho, respeten mucho a sus practicantes, que van a tener que ir a hacer esa chambota por ustedes. ¿Vale? Bien. El secretario hará constar en autos la fecha de la publicación respectiva y fijará diariamente el lugar visible del local de la Junta, un ejemplar boletín laboral o, en su caso, las listas de las notificaciones por estrados, coleccionando una y otras para resolver cualquier cuestión que se suscite sobre la omisión de alguna publicación. Lick, ¿dónde voy a encontrar eso? En cada una de las juntas especiales hay un libro de estrados. ¿Va? Generalmente las ponen en el archivo. Tú vas al archivo y en un lado de la ventanilla, archivo y oficialidad de parte están en el mismo lugar. Entonces, de este lado van a encontrar un libro así de grande que son los estrados. Ahí lo pueden consultar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos en línea? No. No, bien. Bueno, aquí ya hablan de la parte formal, ¿no? Tienen que estar selladas por el actuario, tienen que estar todo revisado de tal manera que se publique. Eso es, más que nada no es para nosotros, es un instructivo para la autoridad de cómo debe de hacer las cosas. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente. Las personales, el día y hora en que se practiquen, te das por notificado ese día. Si llega el actuario ese día te das por notificado y así va a aparecer en autos. ¿Correcto? Contándose de momento a momento, o sea, yo te la entrego a las 9:44 de la mañana, 9:45 de la mañana, estás notificado, ¿vale? Cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contraria de la ley. Las demás, cualquier otra, al día siguiente al de su publicación. ¿Para qué sirve esto? Para efectos de nulidad de notificaciones o para poder decir que está corriendo el término. Es importante. ¿Por qué? ¿Ustedes saben cuál es el término constitucional para que se les avise de cualquier controversia previo a una audiencia, excepto en civil? En civil. Ajá, exactamente. Hasta 24 horas antes. En laboral son 10 días. 10 días antes, a más tardar. Si se los avisan en el día 5, bye. Pueden ustedes anular la notificación. Y la misma junta, cuando vea los autos, se dará cuenta que no es aplicable. ¿Correcto? Bien. Y les van a pedir que se retrase la audiencia, que se pase a otro día, porque estaba corriendo el término constitucional. ¿Sale? Las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una anticipación de 24 horas por lo menos del día y hora en que deba efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario de la ley. Deben hacerse por lo menos 24 horas. Aún así, si lo hacen en 24 horas y está corriendo el término constitucional, no se va a llevar a cabo la audiencia. O sea, lo ideal, lo que busca aquí el artículo es que se haga sí o sí. ¿De acuerdo? Bien. Las notificaciones hechas al apoderado de las personas expresamente autorizadas legalmente por las partes acreditadas ante la Junta
surtirán los mismos efectos que se hubiesen hecho a ellas. Esto es para respaldar lo que les comentaba de las notificaciones que se les hacen posteriores a la audiencia. Termina la audiencia, te entrego un auto de lo que aconteció y en ese mismo te señalo la fecha. Este es el respaldo de esa acción. ¿Sale? O sea, hoy tuvimos conciliación, demanda y excepciones, se desahogó sin ningún tipo de problema, marco fecha para dentro de 2 meses, 26 de marzo de 2022. Este es el respaldo de esta acción que acabo de describir. Así es como pasa. Bien. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los 5 días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley existe disposición en contrario. O sea, que una vez que sucede, si por alguna razón tú no fuiste notificado porque no compareciste, la autoridad tiene 5 días para hacerlo. ¿Vale? Después de que se llevó a cabo la audiencia. Si pasan todas esas cosas y la notificación termina en estrados, tiene hasta 5 días para publicarlo en estrados. Luego, la cédula de notificación deberá contener por lo menos, esto es para hacer válida la cédula de notificación, esto no es tanto para ustedes, esto es más que nada para el actuario. ¿Sí? A menos que quieran ser actuarios. Así es diferente. Pero básicamente lo que tiene que tener el lugar, día y hora, el número del expediente, eso es muy importante. Por eso les digo que todos los documentos que les entregan cuando les notifican son muy importantes, porque tienen datos específicos con los cuales, sobre todo cuando es la primera audiencia, datos específicos con los que ustedes van a contestar. Ojo, esto no solamente aplica en laboral, también aplica en civil y en mercantil. Básicamente las notificaciones tienen los mismos datos en las 2 materias, en las 3 materias. ¿Vale? En general, en cualquier materia tiene número de expediente. Y un folio, ¿no? Bueno. El número de expediente, nombre de las partes. Dígame. Una duda. Sí. Si la cédula de notificación del actuario no cumpliera alguno de los requisitos del 751, ¿pudiera negarme a recibirla? Sí, sí podrías, pero depende de cuál sea el elemento. Si ya tienes tu conocimiento, ¿qué pasa? Sucede mucho en las juntas que hay errores mecanográficos, y lo digo abiertamente. La mayoría de los secretarios de acuerdo no son abogados, son secretarios, literalmente. Solamente escriben y cometen muchas faltas mecanográficas. Entonces puede darse la situación de que omitan datos. Pero lo único que vas a hacer al tratar de promover algo así es echarte de enemigo al actuario, al secretario de acuerdos, que va a ser el mismo secretario de acuerdos que vas a tener durante todo el juicio, y que cuando le quieras pedir un favor porque tú te equivoques, te mande por un tubo, que suele pasar. Y 2, lo que va a pasar también es que vas a retrasar el proceso posiblemente en balde. Entonces, lo mejor que te puedo recomendar es, si llegas a encontrar algún tipo de ausencia de un dato en una de las actuaciones que se te están notificando, es recibirla, acercarte con el actuario y decirle, oiga, Lic, aunque no sean Lixes, oiga, Lic, fíjese que encontré esto, no sea malita, nada más póngalo en actas, que se está corrigiendo, una fe de ratas, y ya está. ¿Listo? Y el actuario te va a querer y no vas a atrasar el proceso. ¿Sale? Qué bueno que lo dices, qué bueno que lo comentas, es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos con la finta de que lo que tenemos que hacer siempre es pelear o pelearnos con las autoridades. ¿Hay que pelear? Sí, pero con inteligencia. ¿Sí? Es una forma de darles una cachetada con guante blanco. Sí, sí. Te está regando. Écheme la mano y corríjalo. No pasa nada. No te voy a reclamar, no te voy a decir, no seas tonto. No. Vamos a ser polite, bonito. ¿De acuerdo? Sí,
Bien. El nombre y domicilio de las personas con que a quien deben ser notificadas, copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula. Es lo que les decía. Siempre va a tener copia del acta, copia del auto y la notificación que se les quiere hacer. Saber. ¿Vale? Son 3 documentos, siempre. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este capítulo. En cuanto a las 24 horas, ¿cómo se computan las 24 horas? Bueno, si tu audiencia va a ser a las 9:50 de la mañana, por decir, de mañana, si me notifican hoy a esta hora que son las 9:52 de la mañana, bye, está corriendo el término. Por eso se dice que corren de momento a momento. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir es que lo que nosotros podamos entender con 24 horas de anticipación no aplica porque son 24 horas literalmente. ¿Sí? Si la audiencia es a las 9:50 de la mañana, de mañana, tienen que haberme notificado a las 9:50 de hoy atrás. ¿Sí? Así sea muy cuate el actuario y me notifique a las 9:52, si en su acta puso que notificó a las 9:51, cuando debió haber notificado antes de las 9:50 de la mañana, bye, se retrasa. ¿De acuerdo? Y en general cualquier término es así. De los exhortos y despachos. ¿Qué es un exhorto, jóvenes? ¿Qué? No, eso suena más como exorcizar. No. Una llamada de atención. No, es una solicitud que se corre a otra jurisdicción, o sea, Exactamente. cuando es un asunto en Mérida o en algún otro estado, entonces se hace una diligencia que es un chorro de papeleo para eso. Exactamente. Cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan que el actor puede elegir el lugar donde va a demandar? Dependiendo de ciertas circunstancias. Sí. Una de ellas es elegir el lugar donde está su domicilio actual. También puede elegir si durante el desarrollo de sus labores estuvo en varios lugares, puede elegir el último en el que estuvo. Suponiendo que vive en Cancún, haz de cuenta que demanda a McDonald's. ¿Sí? Bueno, McDonald's es una cadena transnacional. McDonald's tiene suponiendo, porque cuando tú demandas a McDonald's, demandas a la sucursal, no demandas a McDonald's de México. Pero esa persona trabajó para McDonald's de México, directamente. Él vive en Cancún. La oficina central de McDonald's de México está en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, pon tú que era auditor de sucursales. Entonces, demanda a McDonald's de México, pero él vive en Cancún. Para él es un problema, y regresamos al principio de que la Ley Federal del Trabajo va a proteger al trabajador. Para él es muy pesado demandar en la Ciudad de México, independientemente de que ahí estaba su oficina. ¿Sí? Entonces lo que hace es, bueno, como yo trabajaba allá, pero vivo aquí, inicio la demanda aquí. ¿Y cómo se va a notificar a la parte actora? Por exhortos. A la parte demandada por exhortos. ¿Sí? ¿Por qué? No le van a decir que no es su jurisdicción de la junta local. ¿Por qué? Porque él sí pertenece al apartado que puede atender. Y su solicitud es en función de dónde vive el actor. ¿Correcto? Entonces la junta local no se puede negar. Lo que van a tener que hacer es informar por exhortos. ¿Por qué? Porque
el lugar de trabajo está fuera de jurisdicción. Tiene que pedirle a otra jurisdicción que coadyuve, o sea, a otra junta local en otra localidad. ¿Cuál es el problema de esto? Uno grande, los tiempos. Si localmente la junta ya es lenta de por sí, imagínense con exhortos en los que tienes que solicitarle coadyuvancia a otra autoridad que está fuera de tu jurisdicción, independientemente de que exista internet. Por supuesto que no funciona así, ¿no? Haz de cuenta que siguieran mandando los correos en carretas. Haz de cuenta, es igual de lento, ¿correcto? Entonces, así es cuando utilizaríamos ese recurso. O cuando por alguna razón el actor se cambiara de domicilio. Más bien, el demandado se cambiara de domicilio, ya no estuviera en el local donde estaba, ahora estuviera en otra ciudad, por decir. La mayoría de las veces lo que hacen es que las empresas desaparecen, no se cambian de domicilio, porque si no, qué chiste. Cuando son demandas muy grandes, las empresas simplemente se declaran en bancarrota y desaparecen, y cuando vas al domicilio ya no están. ¿Y cómo lo sigues? Ya no tienes forma, ¿sí? Entonces, pero cuando no pasa eso y se cambian de ciudad, existen los exhortos, por decir un ejemplo. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a ver si... ¿Qué parte del tema está? Bien, los exhortos, estamos bien. Si las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia de la Junta que conozca del juicio deberán encomendarse por medio de exhorto al presidente de la Junta de Conciliación o Arbitraje o a las especiales del domicilio en que deban practicarse. Y de no haberlas en dicho lugar, a la autoridad más próxima al lugar que corresponda dentro de la República Mexicana. Este artículo representa exactamente el ejemplo que les acabo de decir. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo vamos a recurrir a los exhortos? Usted. ¿Cuándo vamos a recurrir a un exhorto? Sin leer. Cuando se encuentre fuera del barco. No, explíquelo. Cuando no esté en el lugar de que esté especificado, o sea, como lo que usted decía, que ya la empresa no se encuentre, por ejemplo, aquí en Cancún, que se encuentre en Tabasco. Cerca. Pausa. Chicos, déjenme cambiarlos de grupo. Voy a cerrar esta llamada y voy a abrir la otra para que se brinquen. Ya casi termina el tiempo. Chicos en línea. Vuelvan a entrar al otro y los acepto. Bye. Donde se diligencia y es complicado. Sí, definitivamente. Bueno, déjame decirle que no en la mayoría de las universidades en el programa se va a encontrar la misma situación. ¿Por qué? Sí, ya sé. Porque ¿saben qué podría llegar a pasar? Que sea muy frustrante que cuando usted llegue a la práctica o al campo se encuentre algo completamente distinto. De lo que se encarga usted lo que nos encargamos nosotros en la doctrina es de orientarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que termina pasando es que cada despacho hace sus propias diligencias a su manera. O cada abogado hace sus diligencias a su manera. Y la mayoría de las veces nos vamos tropezando con piedras en el camino y conforme las vamos resolviendo, las vamos aprendiendo. Entonces, sí, definitivamente sería muy padre que pudiéramos aprender directamente desde la experiencia, desde la universidad. Eso sería padrísimo. Pero si así fuera, seríamos Finlandia, no México. Entonces, pues, por ahí va la jugada, ¿no? Esa es una. Y por otro lado, lamentablemente, en este preciso instante, pues es medio complicado por el esquema que tenemos de semipresencial, semivirtual, híbrido, monstruoso. Entonces, es muy complicado, pero sí. Lo que sí le puedo decir, y para que no se sienta mal, o no sé, es que puede ir, y todos podemos ir, en algún caso,
acudir a una junta de conciliación o a un centro de conciliación. No necesitan ser abogados para ir a pedir información, o ir a darse a conocer ahí, o buscar la forma de entrar como becarios ante alguna autoridad de este tipo. Y ahí sí, vamos a recibir los porrazos, pero vamos a aprender. ¿No? Bueno, ese es mi punto de vista. Bien. Sí quedó. Sí respondí un poquito a lo que comentaba usted, señorita Lisette. Sí, sí. Sí, así es. Qué bueno. Digo, más que aclarar es exponer puntos de vista, ¿no? Bueno, continuemos con esta parte. ¿En qué estábamos? Las diligencias que no puedan practicarse, eso ya está. Ah, ya me acordé, estaba yo atosigando. Exhortos. La señorita Lisette ya me dijo hace un rato que eran los exhortos. Ahora les pregunto a ustedes, con lo que ya practicamos ahorita, y el ejemplo que les di, ¿cuándo utilizaríamos exhortos, señorita Milis? ¿No le quedó muy claro? Ok. Usted, señorita, ¿su nombre otra vez? Estrella. ¿Cuándo utilizaríamos exhortos? En derecho laboral. Cuando una persona trabaja como una de Madonna, pero su presidente se encuentra en campo, una manera inicial que iniciar acá, el actuario debería ser necesario para notificar a una comunidad. Así es. A grandes rasgos. Miren, vamos a... Es que ¿nadie tiene plumón de pizarrón? Sería más fácil si se los pongo en el pizarrón. Es que no traigo porque usualmente ¿Bueno qué? La dirección, pero no voy corriendo por un plumón. Ahí va. No, van a manchar. Ahí va. A ver, chicos en línea. Ustedes son los actores, ¿correcto? Son los abogados de los actores. Su cliente vive en Cancún, pero va a demandar a una empresa que no está en Cancún, porque él vive en Cancún, pero ya no trabaja en esa empresa en Cancún. ¿Correcto? Entonces, se mudó desde la Ciudad de México a Cancún. ¿Sí? Quedamos que el actor puede elegir desde dónde quiere demandar, dependiendo de ciertas circunstancias. ¿Sí? Suponiendo que su cliente vive en Cancún, pues lo más fácil es que él demande desde Cancún, ¿correcto? Pero la empresa que va a demandar está en México. Es más, él trabajaba ahí y ya no vive ahí, se mudó a Cancún. Pero tiene que iniciar el procedimiento, por lo que ustedes gusten y manden, porque por extraño que parezca, eso también pasa. De repente de un día para otro dejas tu trabajo, te despiden y sales corriendo y te vas a tu casa. Pues, pero de todas formas tienes que demandar, ¿no? Entonces, demandas porque te despidieron según tú, bueno, su cliente, injustificadamente, pero la jurisdicción obviamente está fuera del alcance de la Junta Local de Conciliación de Cancún. Y además, esta empresa no es una empresa federal. Entonces no pueden demandar en una junta federal, tienen que hacerlo en una junta local. ¿Sí? No era trabajador de CFE, no era trabajador de Teléfonos de México, no era trabajador de una empresa ferrocarrilera o minera o algo así. No, era un trabajador privado. ¿Sí? Entonces, tú como abogado le dices, ¿sabes qué? Vamos a demandar, pero este juicio se va a tener que llevar por exhorto. Exhorto significa que tienes que hacer una acción fuera de tu jurisdicción. Si parten ustedes de eso,
significa que la acción jurisdiccional se va a llevar sí o sí, no importa en dónde esté. Por ello establece mecanismos para hacerlo. Y ese es el exhorto. Es un mecanismo. ¿De acuerdo? Para poder hacer qué. Exactamente, para poder llevar a cabo el litigio, las actuaciones, por medio de exhorto. Lo que creo que los confundió fue lo que les dije después. Y nada más lo voy a volver a hacer con la observación. Lo único malo de eso es que si la junta local, con asuntos locales, con gente local, con empresas locales, es lenta, con exhortos lo es más. ¿Sale? Bien. ¿Quedó claro ahí entonces el tema de los exhortos? ¿Los exhortos entonces qué son? Es un mecanismo para ejecutar la acción fuera de la jurisdicción. ¿Vale? Ahora sí, ya quedó clarito. ¿Quedó claro, chicos, en línea? Sí. Excelente. Por paso. Bien. Ahora vamos a pasar a la lectura del artículo, jóvenes. Ya me cansé, ya me duele la garganta. Usted, apóyeme, por favor. No el 753, sino el 754. Los diligentes que se practican en el extranjero únicamente nos harán cuando se muestre que son indispensables para probar los hechos fundamentales de la demanda o de su contenido. Bien. ¿Qué significa? Los exhortos no solo se limitan a México. Pueden darse en otro país. ¿Sí? ¿Sí? Ya tengo gallitos. Bien, ni de adolescente. Bien, continúen entonces con la lectura. En caso a que se refiere al párrafo anterior, se librará el despacho correspondiente, tomando en cuenta lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales. Sí, aquí digamos que estamos pisando terreno sinuoso. ¿Qué significa? Que no es como que la Junta, así porque sí, va a iniciar a generar diligencias en el extranjero. No, tienen que sujetarse a otras normas ajenas a la Junta de Conciliación, a tratados internacionales o tratados relacionados a la ejecución de actos jurídicos fuera de la jurisdicción o entre naciones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo fuera ingeniero de sistemas y trabajara para una empresa internacional que se llama IBM, una empresilla, chafa. Entonces, trabajo para IBM por freelance, no por freelance, no, porque no tendría yo contrato. Trabajo directamente con IBM, tengo un contrato con IBM, ¿sí? Y entonces, como con trabajo con IBM, de repente me despide, pero IBM no tiene oficinas en México, ¿no? Tal vez, igual y sí, pero supongamos que para efectos prácticos del ejemplo no tiene. Entonces, su oficina está ¿en dónde? En Estados Unidos. ¿Qué significa? ¿Que yo ya no voy a poder hacer nada? No. Claro que se puede hacer. Voy a iniciar una demanda en contra de IBM, voy a señalar su domicilio, que está en el extranjero, pues sí. ¿Y van a tener que realizar exhortos hacia el extranjero? Sí. Pero ahí ya es problema de la Junta cómo lo va a hacer. ¿A qué medio se tiene que sujetar para poder hacerlo? Y si no puede, se va a declarar incompetente. Solito se va a declarar incompetente. ¿Saben qué? No puedo realizar la diligencia porque X ley no me lo permite o porque mis capacidades no me lo permiten. Se va a declarar incompetente. Pero ya votaron la instancia. ¿De acuerdo? Bien. Dígame.
que la propia Lindis corra riesgos si no se acredita. Es decir, lo que decía del domicilio. Si no hay ninguna otra manera de comprobar, por ejemplo, que surgió la relación laboral entre IBM y tú, porque IBM no tiene oficinas aquí en Cancún o en México, tienes que ir hasta allá para comprobarlo. Tienes que notificar hasta allá para comprobarlo. Es su obligación, al menos que esté imposibilitado técnicamente o digamos, logísticamente para hacerlo. Bien. En el caso a que se refiere el párrafo anterior, se librará el despacho correspondiente tomando en cuenta lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales. Eso ya está. ¿Eso qué quiere decir en castellano, profesor? Ellos van a ver cómo se las van a arreglar. Aunque tengan que comisionar a alguien específico para hacerlo. ¿Sale? Estamos hablando ya aquí de casos extraordinarios. Cosas que no pasan siempre, pero pasan. ¿De acuerdo? A falta de tratados o convenios deberá estarse a las siguientes reglas. Otra vez, esto ya es de la autoridad. Pero bueno, vamos a hacerlo de manera somera para que sepan. Dice, bueno, ¿quién me ayuda a leer? Usted. 755, fracción 1. Los despachos serán remitidos por vía electrónica al lugar de residencia de la autoridad correspondiente, debiendo ser legalizadas las firmas de las autoridades que los inscriben. Siguiente. Y no sea necesaria la legalización de firmas si las leyes o prácticas del país o donde se pide el despacho no establecen. ¿Qué significa? Ya aquí estamos, como estamos hablando de comunidad internacional, acuérdense que los estados, cuando interactúan entre ellos, lo hacen de forma diplomática, ¿sí? No es como que la Junta de Conciliación vaya a mandar un actuario en avión directamente a notificar eso. No, porque pues hay normas precisamente para poderlo realizar. Muy seguramente, porque en ese sentido ya sí desconozco, muy seguramente cuando surge este tipo de exhortos tienen que notificar a la embajada. Y por medio de ellos es que hacen el contacto. La propia embajada debe tener una sección que se encargue de ese tipo de asuntos. ¿Para qué? Para no generar fricción entre las naciones por cosas simples. Como, ¿se acuerdan de una situación muy chistosa que se llama la guerra de los pasteles? Bueno, para evitar ese tipo de cosas, mejor lo hacen por medio de la embajada. ¿Sí? Entonces, acuden a ellos, mandan un escrito a la embajada de Estados Unidos lo revisaría y diría, oh, ya, ok. Y hacen el procedimiento que tengan que hacer para poder notificar a la otra parte, pero por medio de una autoridad relacionada con relaciones internacionales. ¿Vale? Bien. Chicos en línea, ¿dudas? No. Ok. No. Continuemos. Aquí todo esto son leyes de forma. Vamos al 757. A ver, ¿quién llegó? Ya. 757. Igual es forma. La Junta deberá expedir los exhortos y despachos al día siguiente de aquel en que surta sus efectos la resolución que los ordene. Eso quiere decir que el presidente de la Junta tendrá que realizar un auto específico, ¿no? Donde señale que se tiene que realizar el exhorto correspondiente y otro auto donde diga que lo mandó a avisar a el organismo que lo tenga que llevar. Y todo eso también va a costar en autos. Los exhortos y despachos que reciban las autoridades a que se refiere el artículo 753 se proveerán dentro de las 72 horas siguientes a su recepción y se deberán diligenciar dentro de los 5 días siguientes,
salvo en los casos en que por la naturaleza de lo que haya de practicarse exija necesariamente mayor tiempo. En este caso, la autoridad requerida fijará el que crea conveniente sin que el término fijado pueda exceder de 15 días. Igual, todo esto es procedimiento interno de la Junta. Ustedes no tienen nada que ver ahí. O sea, como abogados defensores. ¿Vale? Lo que sí tienen que ver, por supuesto, es darle seguimiento, ¿no? De vez en cuando ir y preguntar qué pasó con ese exhorto. Si ven que ya pasaron de los días y a ustedes no les notifican nada, a ver qué pasó, ¿no? Porque su cliente naturalmente se los va a preguntar. Porque es importante que lo sepan, para que sepan cuando sepan qué decir, cuando su cliente les pregunte qué procede. Oiga, Lick, y pues ya presentó la demanda, ¿y ahora qué? Ah, bueno, pues ahorita falta que el presidente de la Junta rinda los exhortos, los pase con la autoridad, van a pasar aproximadamente 30 días. Si en 30 días no sabemos nada, yo voy y pregunto y le informo. ¿Tantan? ¿Sale? ¿Qué pasa cuando se demora el cumplimiento de un exhorto? ¿Se recordará de oficio o a instancia de parte? Fíjense, ¿cómo es que aquí son más flexibles por el ambiente que se maneja? Dice, cuando se demora el cumplimiento de un exhorto, se recordará de oficio o a instancia de parte a la autoridad exhortada. Si a pesar del recordatorio continúa la demora, la autoridad exhortante lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del exhortado. Si tú aquí no notificas o no te notificas, te dan rebeldía y pasan 1001 cosas. Ahí no, porque la instancia es diferente, ¿sí? Porque ya estás tratando con otra autoridad que no depende de ti. No tienes facultad de punitiva con ellos. ¿Sí? ¿Saben qué es facultad punitiva? ¿Licenciados? ¿Qué significa punitivo? Bien, excelente, muy bien. Alumnazo, muy bien. 759. Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, se recordará, eso ya está. 760. La Junta a solicitud de parte podrá entregar el exhorto y sus anexos al oferente previa razón que deje en autos. Quien, bajo su más estricta responsabilidad, lo entregará a la autoridad exhortada para su diligenciamiento. Pura palabrería. Sigue sin poder ejecutar acción en contra de la persona que lo va a exhortar. O sea, yo ya hice el proceso, pero pues si ellos no lo hacen, sorry, ¿no? Igual y lo puedo acusar con su superior jerárquico, pero es lo más que puedo hacer, ¿no? El oferente devolverá el exhorto del licenciado bajo su más estricta responsabilidad al exhortante, es decir, ya que se haya hecho el exhorto, si llegó a buen puerto y se realizó con la diligencia conforme debería de ser, por ejemplo, si se notificó a IBM, entonces va a regresar el auto, es por eso que tarda tanto, va a regresar el auto a la autoridad que le hizo saber del exhorto y luego a su vez esa autoridad que hizo saber del exhorto va a regresar ese mismo auto al exhortante, a la Junta de Conciliación. Y después va a constar en autos que ya se hizo de conocimiento de la parte. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas hasta aquí con los exhortos? Porque vamos a empezar otro título que se llama incidentes. ¿Dudas con los exhortos? Una vez que empiece con los exhortos, no hay vuelta atrás. Digo, que empiece con los incidentes, no hay vuelta atrás. Pero, dígame. Cuando no se sepa del exhorto, una promoción, así es. Donde solicitas información. Pero, o sea, si no es una respuesta, en algún momento te van a responder. No lo pueden dejar ahí. O sea, porque la Junta no lo puede desertar nada más. Sí, la Junta no lo puede desertar, porque acuérdense que también existe la deserción de los casos. Cuando se pasa más de 3 meses y el asunto no tiene movimiento, de forma premeditada, se puede extinguir, incluso la autoridad lo puede caducar. Pero en este caso, como la pelota está en su cancha, no lo puede caducar así porque sí.
tiene que existir un auto que justifique por qué lo están desechando, por qué lo están caducando. Generalmente la caducidad surge a través de una de las partes, no del juzgador. ¿Sí? Si tú como actor ves que tu demandado no responde una solicitud, que generalmente no pasa, pero no responde una solicitud, y el asunto lleva varado mucho tiempo, puedes pedir la caducidad. Al revés, si tú como demandado ves que el actor no promueve nada, nada de nada, y el asunto está varado, no por falta de notificaciones, porque ahí hay un movimiento. O sea, si surge una notificación y no encuentran al actor y vuelven a hacer el desplazamiento y no lo encuentran y vuelven a hacer el desplazamiento y ya por eso pasaron 9 meses, no por eso lo vas a caducar, porque se sigue haciendo el movimiento, se sigue haciendo un intento de notificar al actor. ¿Vale? Se agota y se publica en el estado, ¿no? Es correcto, es correcto. Pero, por ejemplo, si le dan un periodo determinado para acudir a la junta a absolver posiciones y no se presenta, y luego se declara que está enfermo, o luego no se notifica, o tiene que presentar una prueba y no la presenta y ya no promueve nada, ahí sí lo puedes, tú como demandado puedes pedir que se caduque. El asunto no se ha movido porque no se ve intención de la otra parte de moverlo. Muchas veces pasa que se muere el abogado. Sí, claro. O pasa que se muere el actor. Puede pasar, pero no somos inmortales. Parecemos, pero no somos. ¿No? Entonces, se puede promover la caducidad de la acción. ¿Sale? Bien. Si no hay dudas, chicos en línea y chicos físicos, vamos a pasar a introducir, porque no nos va a dar tiempo, los incidentes. Fíjense que me gusta esta materia, pero es detallosa. Es interesante. Bien. Ahora sí, ayúdenme a leer, por favor. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve. Ok. Eso no queda muy claro, ¿verdad? Si no está explicando qué es un incidente. ¿Alguien de ustedes sabe qué es un incidente? ¿Cómo cuál? Si solo me sabía la mitad de la respuesta, profe. Esa mitad se la sabe. Creo que es cuando hay una omisión, ¿no? De algo que tiene que llevar a cabo. ¿Puede ser un incidente de personalidad? No me recuerdo. Sí. Por ejemplo, un incidente de personalidad. Un incidente de personalidad que es, fíjense, este es uno de los más clásicos. Un incidente de personalidad en el que te das cuenta, tú eres un abogado del actor, ¿sí? Del trabajador. Y te das cuenta que el trabajador en su escrito no señaló apoderado, pero sí se presentó un abogado. Se identifica y todo, pero en ningún momento, como trabajador, facultaste en tu escrito a un abogado. El hecho de que se presente no significa que por eso es apoderado. ¿Están de acuerdo? Entonces ustedes como defensores del demandado van a decir, ajá, o sea, muy padre y todo, ya me notificaron, sí, pero ¿y ese señor quién es? ¿Sí? Pasa también al revés, y eso pasa más seguido. Ustedes son defensores del actor, y entonces se presenta como representante del patrón un abogado X, con una carta poder y con una escritura. Hasta ahí todo bien. ¿Cuándo es el problema? Cuando se dan cuenta que en la escritura que está presentando el abogado del actor, la persona que firmó la carta poder como apoderado de la empresa, no
tiene facultades para otorgar esa carta poder. Son dos escritos diferentes. La escritura pública de la persona moral, que es la demandada, y una carta poder firmada por testigos. Firmada por 4 personas: el abogado, el poderdante, 2 testigos. Y esta es en función de esta escritura. Y en esta escritura, el supuesto apoderado legal tenía facultades para pleitos y cobranza. Sí, pero no tenía facultades para pagar. Incluso se pudo haber representado a sí mismo. ¿Se escucha bien aquí? ¿En línea? Sí, Lick. Excelente. Le estoy gritando mucho. Sería una pena que no se escuche. Entonces, no tiene facultades y les promueven a ustedes un incidente de personalidad, porque realmente no pueden acreditar ese vínculo o esa facultad que supuestamente su cliente les dio. Y va para atrás su defensa. Podrían dejar a su cliente en estado de indefensión por esto. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante y por eso lo uso como ejemplo. Creo que es de los más peligrosos de todos. Entonces, que no les promuevan incidentes. ¿Sale? Bien. ¿Se escuchó aquí fuerte y claro, línea? Entonces, vamos a continuar. ¿Cuáles son las razones para promover incidentes? Daniela. Sí. Ayúdame con el 762. Se capitarán como incidentes de propio y extracto procesamiento de las siguientes opciones. 1. Nulidad. 2. Competencia. 3. Personalidad. 4. Acumulación. Y 5. Excusas. Bien. ¿Qué es la acumulación? Todavía no lo hemos visto, está en el temario, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Pero qué es la acumulación? ¿A qué se le llama acumulación de litis? Abogados. No. Sí. ¿Cómo? Cuando concurra. ¿Qué es? Cuando concurra más de un delito, ¿no? O de un delito en un expediente. No, estamos en laboral, no vemos delitos. ¿Qué podría ser la acumulación de litis? Ya dijimos, ¿qué dijo usted, compañero? Una acumulación de litigios. Se fue por lo fácil, pero sí. Ante la misma instancia, por el mismo actor en diferentes juntas. ¿Sí? Puede llegar el caso, porque también he visto casos, en las que hay más de 2 demandas del mismo actor contra el mismo demandado, en juntas diferentes. El problema aquí es cuando prácticamente son demandas hermanas. Es decir, yo como actor puedo demandar en una junta por despido injustificado y yo como actor estoy demandando por incumplimiento, la rescisión de contrato en otra junta con el mismo patrón. Eso no es problema, eso no es acumulación. El problema es porque al final de cuentas una u otra tal vez se vayan a matar entre sí, las demandas con sus propias resoluciones. El problema es cuando tienen las mismas pretensiones y se acuse el mismo incumplimiento de un derecho. ¿Sí? Es decir, que en las 2 juntas demande el mismo actor al mismo demandado con las mismas pretensiones y con los mismos hechos. Para ver a ver quién pega. Eso lo hacen, en la práctica lo hacen. ¿Sí? Pero es en la misma instancia y con la misma autoridad. Entonces, si yo me doy cuenta, porque yo soy el abogado del demandado,
y me doy cuenta que me están lloviendo demandas de diferentes juntas con el mismo actor, le puedo decir a una de las tres, oiga, señor secretario, tenemos un problema de acumulación, ¿sí? Porque este señor mequetrefe, o sea, su abogado de mi contraparte, me está demandando por todos lados por lo mismo. Solicito que se unifiquen. ¿De acuerdo? Y que todos se vean en una sola junta. Porque es lo mismo, básicamente. ¿De acuerdo en línea? De acuerdo, Lick. Bien. Entonces vamos a ver que hay también excusas. Ahorita vamos a hablar de las excusas. Vamos a continuar mientras con el 763. De hecho, ya esto de la acumulación ya les hice un spoiler, porque eso también viene en el temario y lo vamos a ver con más profundidad. Entonces, nada más para que lo sepan. Artículo 763. ¿Quién me ayuda con el 763? Cuando la audiencia o diligencia sobre un incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá. Continuándose el procedimiento. Por eso es tan peligroso. Sucede en el momento. ¿Sí? Y al final, como abogado, vas a tener que andar corriendo a ver si lo puedes subsanar en ese momento. Me ha pasado. No a mí, pero sí al despacho que coordinaba. Que me hablan y, Lick, tenemos un problema. ¿Te acuerdas del poder que me diste? Ajá. No tiene facultades. ¿Cómo que no tiene facultades? Si te lo di la semana pasada, ¿por qué me lo dices ahorita? Tuviste una semana para verlo, ¿por qué no lo viste? ¿No? Pero bueno, pasa. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Dígame. Presentando el documento correcto. Pero, o sea, en ese momento no se puede el cambio para otra fecha. Sí. Sí, se va a tener que cambiar para otra fecha. Pero siempre y cuando llegues a un acuerdo con la contraparte. Si no... O sea, sí, ya valiste, te lo echan para atrás. Sí, abogado, usted no puede. Lo que puede llegar a pasar es que se pueda ir en rebeldía en esa primera parte, se haga como no presentado, porque nada más fuiste tú, pero tú eres un desconocido, y la parte demandada, que debidamente se notificó, no se presentó porque se supone que tú lo ibas a representar, y entonces se va a fijar fecha para otra vez llevarlo a cabo, y entonces vas a poder acreditar personalidad. Puedes acreditar personalidad todavía incluso en ofrecimiento y admisión de pruebas, pero se hace como en rebeldía. Se haz de cuenta que tú ya no contestaste en su momento y ahora vas a tener que contestar con pruebas. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? O sea, si te toca, si eres buzo, le dices, ok, no hay bronca. Me declaro en rebeldía y nos vemos en la siguiente audiencia. Pero ahora ya no te van a entregar a ti la notificación, porque tú no estás notificado. Lo que va a terminar pasando es que hagan una notificación personal a la otra parte de ofrecimiento y admisión de pruebas y vas a quedar en ridículo. Y eso es horrible. Entonces no lo hagan. ¿Sale? Hay que estar muy pendientes de eso. Bueno. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueve un incidente de falta de personalidad, ya lo vimos. En los demás casos... continúe. ¿Qué estaba leyendo? Adelante. En los demás casos, donde se refiere al artículo anterior, a la celebración de la audiencia, que se realizará dentro de las 24 horas siguientes, en las que las partes podrán ofrecer y disolver pruebas procesales e instrumentales, para que de inmediato se resuelva el incidente cuando sea el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada la tramitación especial en esta ley se resolverán de plano oyendo a las partes. ¿Cuándo surgen las dificultades? Si tienes 24 horas para subsanar, que no tengan la escritura aquí, o que no exista la escritura, y que tengas que tramitar algo. Ahí es donde las cosas se ponen peligrosas, ¿no? Imagínate ir con el notario y decirle, ¿sabes qué? Necesito que me protocolices un acta de hoy para mañana, ¿no? Está medio canico, a menos que estés muy bien
llevado con el notario, si no te va a mandar por un tubo. O te va a cobrar las perlas de la Virgen. Y ese dinero no va a salir de tu cliente, ahora va a salir de tu bolsa porque tú lo debiste haber previsto. ¿Sí? Bien. Continúe. Artículo 764. En autos consta que una persona se manifiesta a ayudar a una resolución de la notificación mal hecha o omitida especificada. Esto es hecha conforme a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será despachado. ¿Qué quiere decir? Tú te presentas a la audiencia y quieres promover en ese momento nulidad de notificaciones, te van a decir, ¿y cómo es que sabes que estamos aquí si no te notificaron? ¿Cómo lo sabes? No, pues es que me dijeron. Pues técnicamente estás notificado, aunque no conste en autos. Si lo sabes, ¿sabes que eso está pasando? Sí. Esto pasa para las notificaciones que son al inicio del proceso. ¿Sí? Usualmente, si tú te apersonas en ofrecimiento y admisión de pruebas, te vas a ver muy mal tratando de promover nulidad de notificaciones. Ya lo sabes. Entonces, quien sabe o se hace sabedor de que va a haber una diligencia, ¿para qué promueves? Significa que tienes intención de retrasar procesos. ¿Vale? Bien. Vamos a hablar ahora sí de la acumulación. Bueno, son 10:39. Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Ahí muere. ¿Sale? Y nos vemos en la siguiente clase. Recomendación, léanlo, ya vayanlo adelantando para que nada más platiquemos aquí dudas. ¿Sale? Lo ideal es que lleguemos antes de su examen hasta el 9 y estamos en el 4. Ir más rápido. ¿Vale? Bien. Ánimo, chicos, que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Nick.